En su comentario al Evangelio de San Juan, escribe Santo Tomás: mundo se puede tomar de dos maneras, unas veces en buen sentido, por aquellos que viven bien en el mundo. 2 Corintios 5:11. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo. Otras veces puede ser tomado en mal sentido, es decir, por aquellos que aman el mundo. Por ejemplo, encontramos este pasaje en la primera carta del apóstol San Juan: todo el mundo está puesto bajo el maligno. En otro lugar, Santo Tomás entiende mundo de tres modos, en razón de su creación, de su redención y de su perversión. Mundo en la Escritura se entiende de tres modos, a veces en razón de su creación, como cuando dice el evangelista: el mundo fue hecho por él; otras veces en razón de su perfección, que alcanza por Cristo, como cuando dice: Dios estaba en Jesucristo reconciliando al mundo consigo; y otras veces en razón de su perversión, como ya hemos citado: todo el mundo está puesto bajo el maligno. Dios es el creador del mundo y al hacerlo lo hizo bueno. El Génesis nos relata cómo Dios creó la luz, el firmamento, las aguas, las plantas, los astros, los animales, y tras crearlos encontró que lo que había hecho era bueno. En especial cuando creó al hombre a su imagen y lo puso entre todos los elementos, se nos dice que lo halló muy bueno. En este mundo del hombre, escribe el padre Mainviel, hemos de incluir con el hombre mismo y con todo lo que a él se refiere, su diferencia de sexos con la fecundidad procreativa y su dominio sobre toda la creación inferior y la capacidad de alimentación de la tierra, y finalmente las relaciones mismas de los hombres. Es decir, el matrimonio, la familia, la economía, la política, la cultura. Todo eso tan propio del hombre es bueno y hasta muy bueno. Numerosas expresiones evangélicas confirman el sentido positivo de la palabra. Todo ha sido hecho por Él, por el Verbo, y sin Él nada se ha hecho, nos dice el apóstol San Juan. El mundo ha sido hecho por Él. Cristo es luz del mundo, pan del cielo que da vida al mundo. Así pues, yerran los gnósticos al afirmar que el mundo material es originalmente malo. Sin embargo, en este mundo que emergió bueno de las manos de Dios, Adán, con su transgresión, introdujo el desorden. Nos dice el apóstol San Pablo: por un solo hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. El hombre se encontró vergonzosamente desnudo. Sus trabajos se harían desde ahora con fatiga. En su matrimonio se introdujo la poligamia. En una palabra, la armonía entre Dios, el hombre y el cosmos se encontró quebrada. El mundo, oscurecido por el pecado del hombre, quedó bajo la férula del demonio, quien pasó a ser el príncipe de este mundo. El Nuevo Testamento nos presenta a este mundo perturbado por el pecado y puesto bajo el dominio de Satanás como un universo que está bajo la cólera divina. A tal punto perverso que quien, como dice el apóstol Santiago, quien pretende ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Este es el mundo en el sentido negativo, aquel del que dijo el apóstol: cuanto a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Refiriéndose al carácter ambivalente de la palabra mundo, según lo acabamos de exponer, tiene San Agustín palabras esclarecedoras. Dice: ¿en qué forma es malo el mundo siendo bueno el que hizo el mundo? ¿No hizo él por ventura todas las cosas y todas son muy buenas? ¿No va la Escritura atestiguando una por una que Dios las hizo buenas, al decir: y vio Dios que era bueno? Y al final, ¿no las engloba a todas y dice que Dios las hizo y todas eran muy buenas? ¿Cómo por tanto es malo el mundo, siendo bueno el que le hizo? ¿Cómo?
porque el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le reconoció. El mundo hecho por Él es el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El mundo que no le conoció significa los amadores del mundo, los despreciadores de Dios. Este es el mundo que no le conoció. El mundo es malo en el sentido de que son malos los que prefieren el mundo a Dios. Y explicando en otro lugar aquella expresión de San Juan, la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la conocieron, dice que las tinieblas no son sino el mundo, es decir, los amadores del mundo. Tinieblas no pueden ser las criaturas, porque éstas sí que supieron conocer a Dios, que es su luz. El cielo, el mar, los vientos, la tierra, dieron testimonio de su Creador, el cielo ofreciendo una de sus estrellas para guiar a los magos, el mar conduciendo a Jesús sobre sus olas, los vientos calmándose al imperio de la voz del Señor, y la tierra estremeciéndose después de la crucifixión. Todos estos elementos del mundo dieron testimonio de su Creador. Cuando se dice, pues, que el mundo no lo conoció, se entiende quienes aman el mundo, quienes habitan en él con el corazón. Es malo el mundo porque son malos los que en él viven. Tras haber considerado los dos sentidos de la palabra mundo, pasemos ahora a exponer de lo que es más importante, a saber, en qué consiste el espíritu del mundo y qué es lo que lo constituye como tal. Según San Agustín, el mundo está formado por el conjunto de los hombres malos. Llámase mundo, dice, a los hombres malos. Llámase también mundo a los hombres sin fe. Recibieron ese nombre de lo que aman. Amando a Dios, nos hacemos dioses. Amando al mundo, se nos llama mundo. En la visión agustiniana, mundo es igual a hombres pecadores. Tal identificación, si bien es valedera, no nos parece que destaque suficientemente el carácter, por así decir, institucional del mundo, al que por otra parte el mismo doctor de Hipona describe con mano maestra en su De Civitate Dei, cuando caracteriza a la ciudad del mundo como marcada por el amor de sí mismo. El mundo, más que una serie de hombres, es una mentalidad. El espíritu del mundo, escribe Scaramelli, es una propensión interna a la ambición, a las honras, a la gloria, a los puestos de honor, a las dignidades, a la hacienda y a las riquezas. Nos parece, pues, conveniente complementar la visión de San Agustín con las magistrales enseñanzas de un autor más reciente, el padre Faber, quien ha dedicado un lúcido estudio al espíritu del mundo. Nos advierte dicho autor la dificultad de encontrar una definición adecuada del mundo. Sabemos que el mundo existe, aunque también sabemos que Dios nunca lo ha creado. Es una especie de espíritu desprendido de la creación desobediente, como si los resultados y consecuencias de todos los pecados cometidos desde el principio hubiesen permanecido en la atmósfera con un formidable poder de contagio colectivo. Si bien no es el mundo una persona, parecería poseer una inteligencia y una voluntad propias, una perfecta conciencia de sí mismo. No es precisamente el pecado, es una especie de peste, una influencia, una atmósfera, una materia colorante, una pompa exterior, un gusto, un encanto, un sistema que no se puede asir y sin embargo es muy fácil de reconocer. Ninguno de esos nombres le conviene solo, sino todos juntos. La Escritura le llama mundo. Vivimos en medio de él, le respiramos, obramos bajo su influencia, somos engañados por sus apariencias y sin darnos cuenta adoptamos sus principios.
Más que una multitud de hombres o una serie de pecados, el mundo es una actitud ante la existencia. Podríamos decir tranquilamente que es un estilo de vida. Como bien lo señala el mismo padre Faber, cuando en la Sagrada Escritura el Señor describe los días anteriores al diluvio, los pinta menos como tiempo de pecados declarados que como época en la que reina el espíritu del mundo. Nos dice el texto sagrado, los hombres comían, bebían y se casaban. Ahora bien, ninguno de estos actos es pecaminoso. Se puede comer y beber, como enseña San Pablo, para la gloria de Dios, y el matrimonio ya era antes del diluvio una institución divina. El mal de esas acciones radicaba en el espíritu que las animaba, que no era otro que el espíritu del mundo, única regla de los que vivían en el momento del diluvio. También la Sagrada Escritura nos dice que algo semejante acontecerá en los días del Anticristo. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dirán aquellos hombres postreros, omitiendo toda referencia trascendente, de donde el padre Faber concluye: podría definirse el espíritu del mundo como un estado habitual del pecado de omisión. Cristo calificó este espíritu con una expresión tajante. Dice en Juan 8:23, vosotros sois de abajo. Él es de arriba, comenta Santo Tomás, ellos de abajo. No en el sentido de que no sea hombre, como dicen los maniqueos. En cuanto Dios no es de este mundo sensible, sino del mundo inteligible, que está en la mente de Dios, el mismo Verbo de Dios. En cuanto hombre, es de arriba por el hecho de que no tuvo afecto a las cosas mundanas e ínfimas, sino a las superiores en las que moraba el alma de Cristo. En cambio, los que son de abajo tienen origen ínfimo y de este mundo, porque ponen su afecto en las cosas terrenas. El padre Faber describe este estado de espíritu como el de un embotamiento, una conciencia cauterizada, dice, para todo lo que sea superior a las cosas de la tierra. Su amor del bienestar le hace tan insoportable los remordimientos de su conciencia y tan difícil la demanda de la gracia, que se establece en un estado de conciencia cauterizada y pierde completamente el sentido moral con una facilidad desconocida hasta a la crueldad misma o a la sensualidad. Este estado tranquilo, este cómodo instalarse en la inmanencia, esta especie de descanso en lo terreno, constituye siempre una suerte de remedo de la posesión demoníaca. Es la irreligión interior, el frío orgullo que hacen del alma del mundano un infierno moral e intelectual ya anticipado sobre la tierra. Es una vida sin oración, una vida sin deseo del cielo y sin temor del infierno, una vida sin amor de Dios, una vida sin ninguna especie de hábito sobrenatural. ¿No debe naturalmente terminar con el infierno una vida semejante? Porque el cielo no es un paraíso para los sentidos. Dios forma todo su gozo, toda su belleza, todo su contento. Todo allí es para Dios, viene de Dios y es Dios. Todo allí está en Dios. Todo tiende a Dios como a un centro de amor en derredor del cual se agrupan las criaturas en adoración y éxtasis. Según el espíritu del mundo, por el contrario, Dios es por todas partes una molestia, un intruso, un pensamiento inoportuno. Su presencia incomoda como la indiscreción de un huésped desagradable que llega sin haber sido invitado.